11:9. Lucas capítulo 11, versículo 9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí hay tres verbos muy importantes: pedir, buscar y llamar. Repito, pedir, buscar y llamar. Creo que muchos de nosotros no tenemos problemas con el tema de pedir, aunque pedir tiene que ver con pedir como hijos, desde una plataforma de identidad y pedir conforme a la voluntad y al tiempo del Padre. Ahí está el secreto. Jesús dice, pidan, más adelante en el Nuevo Testamento va a decir, pero pidan con sabiduría, pero pidan no para sus propios deleites, pidan conforme a la voluntad de Dios. Pedir desde una plataforma de hijos, pedir conforme a la voluntad del Padre, pedir conforme al tiempo del Padre, pedir conforme al corazón del Padre. Cuando nuestro corazón está alineado al corazón del Padre, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Cuando nuestro corazón es uno con el del Padre, cuando nuestro espíritu está unido al Padre, pedimos y se nos da. Ese es el primer verbo. Dice ahí, pedir y se os dará. En segundo lugar, se nos dice, busquen y encontrarán. Muchos nos hemos quedado en el tema de pedir, pero muy pocos buscan. ¿Qué es buscar? Bueno, la Biblia habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero cuando hablamos de buscar es un verbo muy interesante porque habla de investigar, escudriñar. ¿Por qué? Hacerse una pregunta, ¿por qué lo que estoy pidiendo no llega? Habla de una investigación diligente. Buscar tiene que ver con esa palabra de escudriñar, ir a lo profundo, rumiar, ¿por qué suceden las cosas? ¿O por qué no suceden las cosas? ¿Por qué lo que estoy pidiendo no se da? ¿Qué es lo que está obstruyendo esto? ¿Hay un espíritu inmundo? ¿Hay una raíz que hay que cortar? ¿Hay una maldición allí? ¿Por qué no fluye? Hay que investigar raíces, hay que investigar temas históricos. ¿Me está siguiendo? Buscar. Yo creo que de 1000 personas, uno muchas veces solamente busca, porque no somos muy diligentes para buscar la raíz de las cosas. ¿Por qué sucede la violencia en nuestras ciudades? ¿Cuál es la razón? Hay que buscar, hay que indagar. Eso implica una búsqueda en el espíritu, pero también una búsqueda de investigar. Por eso este verbo es clave. Hay que indagar en el espíritu, hay que plantearse el buscar. Jesús dice, busquen y hallarán. Los tesoros del reino se dan buscando, se dan buscando. ¿Por qué esta persona por la que estoy orando no llega a Cristo tan pronto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si estoy pidiendo, si estoy orando, ¿qué demonio hay detrás? ¿Qué hace que el cielo esté cerrado en ese territorio? ¿Qué hace que lo que estoy orando no se cumpla? ¿Es un tema de mi corazón? ¿Es un tema mío de una injusticia? ¿Es un tema de que hay una entidad espiritual, un espíritu inmundo obstaculizando? ¿Qué está sucediendo? Entonces allí es el buscar. En tercer lugar, dice llamar y se os abrirá. Entonces,
es necesario proclamar la voz. Vamos a ver en estos días la importancia que tiene la voz. Todo en el mundo espiritual y natural se mueve por las palabras. Si hablamos de llamar, entonces es importante hablar las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es un lenguaje de fe. Si hablamos de llamar, estamos hablando de declaraciones, estamos hablando de confesar la palabra recibida de Dios. Estamos hablando de soltar la palabra correcta en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Y estamos ya hablando de hablar en fe. El Señor me dijo que va a sanar, no lo veo sano, pero yo estoy hablando ya como si estuviese sano. El Señor me dijo que el diseño de esta congregación es esto, y es la palabra que recibimos para este año, y entonces, pero no veo nada, pero yo ya estoy hablando y estoy llamando las cosas que no son como si fuese. Tampoco hacemos eso. De manera general, oramos poniendo nuestros ojos en la tierra, pero no oramos, peor intercedemos, con la fe de ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo Dios las ve? Dios ve las cosas terminadas. Dios ve las cosas terminadas. Entonces volvemos al punto, ¿no? Pedir, número uno, pedir desde una posición de hijos, pedir, aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Para eso tenemos que conocer el corazón de Dios. Eso, ahí hay un tema de intimidad, de identidad. Cuando Dios nos dice una palabra, cuando Dios nos muestra algo para hacer, para orar, ora de esta forma, ora de esta manera. Pedir conforme a su voluntad en su tiempo. Y buscar, número dos, diligentemente, investigar raíces, maldiciones, obstáculos, por qué el cielo está cerrado, por qué nuestro corazón. ¿Qué está pasando con nuestro corazón? Quizás hay un tema de ilegalidad allí, que las cosas no se dan. Buscar, indagar. Y número tres dice llamar. Hay que proclamar la voz. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, si el Señor nos muestra que el problema de una familia es el pecado de la avaricia, supongamos. Ahí ya no es un tema de pedir. Si el Señor nos ha mostrado, ya no vale, Señor, te pedimos que salves esta familia, te pedimos que quites la avaricia. No, ahí hay que agarrar ese espíritu y reventarlo en el nombre de Jesús. Ir contra ese espíritu y empezar a llamar y proclamar la palabra en la autoridad que tenemos en Cristo contra ese espíritu y dar hasta que empecemos a ver los frutos y los cambios. Ahí entra, una vez que hemos investigado, una vez que el Señor nos ha mostrado la raíz, entonces empezamos a llamar, empezamos a hablar en fe, empezamos a hablar el idioma del cielo. ¿Cuál es el idioma del cielo? El lenguaje del cielo es la fe. Vamos a ver en estos días cosas maravillosas. Hay momentos cuando en esa intimidad Dios nos muestra que las cosas ya están hechas. Y que ni siquiera ya pasamos de estación de pedir a tomarlas. A tomarlas primero en el espíritu, en la fe y a caminar confiadamente. Nosotros hemos visto este año un mover de fe en nosotros. Yo le decía esta tarde a Lorena, decía, mi amor, cuando arrancamos el 2022, teníamos una fe de un tamaño y ahora tenemos de otro tamaño, porque hemos tenido un año de muchos desafíos, tanto familiares como ministeriales. Este viaje es un desafío enorme, realmente. Porque es un desafío enorme, porque es la primera vez, no que vamos a otra nación interceder o a otro continente, es la primera vez que nos determinamos en Dios ir sin ninguna deuda. En otras ocasiones nos hemos endeudado por causa del reino,
a 1 año, a 2 años, a 3 años. Pero el Señor nos habló que nos vamos sin deuda y le hemos creído y estamos caminando en fe. Y nos falta un mes, pues estamos viendo a Dios moverse, estamos viendo al Señor moverse. Y entonces desde hace 2, 3 meses el Señor ya me dijo, ya no pidas. Por esto ya no pidas, simplemente cree y camina y obra en fe. Y hay momentos donde ya está hecho, pero el cielo está esperando que nos movamos. El Señor le dijo a Israel, ya el mar está abierto. Dí a los hijos de Israel que se muevan y marchen. Y que se muevan porque ya abrí el mar. Habrá momentos donde usted tiene que guerrear, habrá momentos donde usted tiene que indagar, que tiene que pedir, pero hay momentos donde ya tiene que llamar. Y hay momentos donde ya están las 3 cosas y solo tiene que caminar. El Señor ha hablado, el Señor te ha dicho es el tiempo, el Señor te ha dicho camina en fe que yo te doy los recursos. Entonces, vamos, vamos. Cuando adquirimos un vehículo nuevo ahora este año, nosotros con nuestros ciertos temores, porque no queríamos entrar en una línea de deuda, pero cuando lo hicimos, por instrucción del Señor, es una historia larga y aparte, cuando lo hicimos, el Señor me dijo, no pidas por la provisión, solo cree. Entonces yo lo obedezco, amados. Cuando el Señor nos dice algo, porque tenemos que preguntarle, uno obedece. Hay momentos donde el Señor nos dice, no hagas nada con tus hijos, saca la mano de ahí que yo voy a orar. Y no es tan fácil cuando tenemos nuestros hijos naturales o espirituales. Y el Señor nos manda a callar. Y hay momentos donde el Señor nos manda a dar pasos de fe. Y hay momentos donde es tiempo de espera, donde Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. Entonces todo eso vamos a ver. El estar alineado al tiempo y a la voluntad del Padre. ¿Cómo? Necesitamos que nuestra alma repose. Necesitamos entrar en esa quietud para recibir la palabra, para recibir las instrucciones, para recibir el diseño, cómo orar estratégicamente. Orar puede orar cualquiera. Orar puede orar todos los hijos de Dios, pero orar estratégicamente es otra historia. Se necesita el entendimiento de la vida del Espíritu y es lo que vamos a ver en estos días. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Yo hace años cuando leía estos versículos sí me planteaba lo que muchas veces usted se ha planteado. Pero ¿por qué si yo oro? ¿Por qué si he ayunado? ¿Por qué si estoy pidiendo? No se me da lo que estoy pidiendo. Bueno, el Señor me enseñó que faltaba la segunda parte. Tengo que buscar. Tengo que buscar una palabra. Tiene que revelárseme un rema para yo orar conforme a ese rema. Tengo que buscar el tiempo de Dios. Tengo que buscar indagar. ¿Me está siguiendo? Aquí ya le estoy, y aquí ya estamos mandando la primera llave. Y al que llama se le abre. Yo recuerdo que hace muchos años llamaba, como loco en las intercesiones, yo solito llamaba a los hijos que no conocía. Los llamaba, como dice la Escritura, del norte, del sur, del este y del oeste, llámalos que vendrán. Y ahora, años después, 5 años, 7 años después, algunos de ustedes son respuesta a esa oración. Porque una voz fue soltada, una trompeta sonó en lo espiritual y los hijos que el Padre ha preparado los trae en el momento y en el lugar correcto. Aquí entramos a otro tema importantísimo, que lo vamos a ir viendo estos días, importantísimo. Que, amados, somos del reino,
No somos latinos, pero los latinos tenemos muchas virtudes, pero tenemos un gran defecto. Nos emocionamos con una palabra profética, celebramos, saltamos en una pierna, pero no muchos, muy pocos, guardan diligentemente las palabras que Dios habla. No muchos. Y entonces, ¿cómo oramos? ¿Cómo intercedemos? Digo yo en broma y en serio. Elemental, mi querido Watson, elemental. Orar lo que Dios ya habló. ¿Qué te habló? ¿Qué habló para tu ciudad? ¿Qué habló para tu iglesia? ¿Qué habló para tus hijos? ¿Qué habló para tu ministerio? ¿Qué ha hablado acerca de tu propósito? Elemental. Él ya ha hablado. Pero andamos muchas veces buscando como que algo nuevo por ahí, que de hecho sí lo hay, pero andamos buscando algo nuevo, como que recibir una palabra profética es la varita mágica para que se cumpla y nosotros no tenemos que hacer nada. Y eso es un error. Yo creo en lo profético y funcionamos en lo profético, pero para que la palabra profética se cumpla, se requiere fe, se requiere perseverancia, se requiere no olvidarla, se requiere escribirla, se requiere orarla, se requiere regarla, se requiere creerla en medio de la adversidad y se requiere obedecerla y accionarla cuando hay que dar pasos de fe y obediencia. O sea, usted recuerda cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, te haré una nación grande, y Abraham se quedó con los brazos cruzados. Ay, qué lindo, recibió una palabra profética. Abraham salió, se movió, levantó altar al Señor, hizo exactamente como Dios le dijo, y ahí asomaba más palabra, y venía más palabra. O sea, no creamos, amados, que porque recibió una palabra profética, se va a cumplir así de la noche a la mañana. Eso sucede en ocasiones cuando se alinea tiempo y espacio y persona, cuando el corazón de la persona está listo. Pero la mayoría de veces, esa palabra tiene que ser creída, tiene que ser accionada, tiene que ser regada en oración. Y seamos sinceros, no muchos, muy pocos llevan un registro de lo que Dios les ha hablado. Muy pocos llevan un registro de lo que Dios ha hablado para la iglesia o para la ciudad. Muy pocos oran de acuerdo a lo que Dios ha hablado. No podemos, no podemos, nosotros no podemos autojustificarnos o no podemos decir, no, Dios no ha hablado, Dios ha hablado para el Ecuador, Dios ha hablado a tu ciudad. Hay que buscar lo que Dios ha hablado. Y ciertamente hay que ponerse a regar esa palabra y creerla y moverse en cuanto a esa palabra. Tenemos que ser diligentes. Hablando humanamente, los latinoamericanos no lo somos. No lo somos. Pero cuando entramos en la cultura del reino de Dios, deberíamos serlo. Un intercesor entendido lleva un registro de lo que Dios está hablando, de lo que Dios ha soltado. Y cuando tu espíritu está más entrenado, ya ni siquiera tienes que escribirlo en un cuaderno. Eso se guarda en tu espíritu. O sea, tú sabes y conoces sí o sí el diseño, lo que Dios quiere hacer en un territorio, lo que Dios quiere hacer en una vida, lo que Dios quiere hacer en una familia, porque Dios ya lo dijo, lo que Dios quiere hacer en tu hijo, lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Cuál es la palabra que Dios dio para tu hijo este año?
Entonces aquí tenemos una segunda llave preciosa. Interceder conforme a lo que Dios ya ha hablado. Cultura de reino, no cultura latinoamericana. Ahora, veamos algunos principios espirituales de lo que es intercesión. Hay una gran diferencia entre orar e interceder, ¿sabía usted? Hay una diferencia. Ciertamente orar es hablar con Dios. Todos los hijos de Dios lo hacemos. Interceder, orar puede pedir usted por su vida, por su familia. El intercesor se pone en el lugar de otro. El intercesor no ora por él mismo, ora por otros. Por eso le digo que interceder no es tan fácil para algunos, porque orar por nuestras propias necesidades, muchos lo hacen. Oro por mis hijos, oro por mi trabajo, oro por mi economía, oro por mis decisiones, por, qué sé yo, por lo que tengo que hacer, pero ponerme en la brecha a favor de otros, a favor de mis pastores, a favor de mi iglesia, a favor de mi ciudad, a favor de mi nación, eso no lo hacen muchos, porque es morir a mis deseos. Es morir a lo que yo quiero para entrar en el corazón de Dios y empezar a sentir con su corazón. ¿Qué es interceder? Una cosa es orar, todos oramos. Una cosa es interceder. En algún momento podemos interceder y entrar en el espíritu y, y tener un tiempo de intercesión a favor de algo. Pero otra es ser un intercesor. Interceder es cuando a usted lo llaman a interceder. Interceder es cuando usted se conecta a una reunión, va a la iglesia o le piden que esté orando por algo o por alguien. Pero ser un intercesor es un tema de 24/7. Un intercesor verdadero no tiene horario. Usted puede estar manejando a su trabajo y el Espíritu lo llama en ese momento a interceder por algo o por alguien. Usted puede estar a las 3 de la mañana durmiendo lindo y bello y el Señor lo levanta a las 3, ora por esto y tiene que clavar rodillas hasta que el Espíritu te dice levántate de ahí, de estar postrado. Usted puede estar cocinando y mientras está cocinando recibe instrucción del Señor de orar por un tema en particular. Y no es algo obligado, es algo natural. Eso es ser un intercesor. El intercesor respira intercesión. Interceder es ponerse en el lugar de otro. Es ponerse en los zapatos del otro. Es sentir lo que el otro está sintiendo. Literalmente es ponerse en la mitad. Es ponerse entre esta persona y Dios. Como un intercesor, como alguien que está en medio, por una ciudad, por una iglesia, por un ministerio, por alguien que está en necesidad. Es literalmente interceder al Padre por eso. Es un ministerio muy elevado, espiritualmente hablando.
Interceder es morir al yo. Porque en muchas ocasiones el Señor no nos va a permitir ver resultados en nuestra propia vida, pero nos va a usar como intercesores para transformar las vidas de otros. En ocasiones el Señor no va a permitir que oramos ni siquiera por nuestras propias necesidades, sino que oremos por otros. Y eso no es fácil. Y el intercesor tiene que renunciar y morir al ser visto y reconocido. La carne quiere ser reconocida, la carne quiere ser vista, todo mundo quiere ser visto, pero el intercesor tiene que morir a eso. Yo personalmente no creo mucho cuando hay intercesores que andan publicando por donde andan, que aquí derrame aceite. O sea, tengo mi respeto, pero realmente nosotros no necesitamos hacer esas cosas. No necesitamos andar publicando todo lo que Dios nos muestra, ni todos los lugares donde Dios nos lleva, a menos que el Espíritu nos lo diga. Es más, podría ser hasta peligroso por las tinieblas. El intercesor tiene que renunciar a ser visto, a ser reconocido. Tiene que morir. Porque su batalla no es terrenal, su batalla es en los aires. Si Dios obró en una reunión, si Dios obró en un culto, en una reunión, a causa de un intercesor que estuvo en otro cuarto, que estuvo, qué sé yo, preparando el ambiente en intercesión una hora antes. Él fue el que venció, él fue el que limpió el ambiente, él fue el que ganó la batalla, no el que predicó. Pero ¿qué es lo que ve la gente? El que ministró la alabanza, el que predicó. Podemos decir que esos son los que son vistos. Pero nadie le da gracias al intercesor. Nadie le reconoce a los que no son vistos. Bueno, amados, el intercesor tiene que morir al ser visto y al ser reconocido. Recibe el reconocimiento del cielo. Usted ve los ministerios que Dios usa. Esos ministerios tienen decenas y cientos de intercesores atrás, que nadie los conoce. Yo estoy seguro que estos ministerios poderosos que Dios ha levantado en la tierra, en gran medida es por los intercesores que hay atrás. Pero nadie les dice, el que aparece es el que es visto. Pero eso es un trabajo de equipo maravilloso. Siguiente, interceder es amar. Es abrazar algo en el espíritu o a alguien en el espíritu. Yo no sé si a usted le ha pasado. A veces estamos en una reunión en la iglesia y el pastor nos pide, por favor, acérquese a orar por alguien. Y usted empieza a sentir lo que esa persona siente. Entonces no lo hace mecánicamente, usted lo abraza, lo ministra, ¿no? Y usted empieza a sentir el dolor de esa persona, empieza a sentir la soledad de esa persona, empieza a sentir, y Dios le da palabra, pero usted en su mismo cuerpo lo empieza a sentir. Ese amor, esa carga. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo le va a decir a usted, adopte en oración a esta persona, manténgase orando por esta persona 3 meses, 6 meses, 1 año, todos los días. Así esa persona se vaya a la Conchinchina o se vaya al mundo, se vaya donde sea, así no lo vuelva a ver. Pero hay ocasiones cuando el Espíritu te dice, recíbelo en oración, adóptalo en oración. Y usted empieza a dejarse guiar por el Espíritu y el Espíritu le da palabra
le da la manera como orar por esa persona. Usted empieza a sentir el dolor, empieza a sentir el vacío. Yo recuerdo hace años cuando estábamos en Quito que aprendimos esto. Fue una época donde hacíamos muchos encuentros y era muy interesante porque en los días previos de los encuentros, ya primero había esa estación que también se vive, ¿no? Cuando en las previas de los encuentros que hay, uno tiene que vencer conflictos familiares, la lucha que hay en casa o temas de enfermedad por uno. Pero ya venciendo eso, entramos a una estación donde empezamos, antes de cada encuentro, a sentirnos muy extraños y muy raros el equipo. Me acuerdo que en cierto encuentro casi todos empezamos a sufrir temas de depresión y no entendíamos por qué. Y el Señor en una reunión previa nos mostraba que ese era el espíritu a vencer en ese encuentro, que era lo más fuerte. O sea, él de alguna manera nos estaba permitiendo sentir y vivir en 2, 3, 4 días lo que la gente estaba viviendo en su cuerpo. Sentir ese dolor, sentir ese vacío. Y así nos pasó, me acuerdo, por un buen tiempo, con varios encuentros, el sentir la tentación, el sentir la depresión, el sentir una serie de cosas espirituales simplemente por experimentar la carga de otro. Amado, yo sé que ustedes, algunos de ustedes como nosotros, hemos pasado por situaciones difíciles. Quizás has pasado por pérdidas de familia, has pasado por un divorcio, has pasado por haber pecado y haber sido restaurado, te alejaste de Dios y volviste, has pasado porque tus hijos se alejaron de Dios. Bueno, cada cosa lo que hace es crear en nosotros una carga por alguien más, una carga por alguien que está viviendo lo mismo. El proceso no termina siendo solo para nosotros, termina siendo para otros. Porque usted puede entender lo que otro vive. Usted puede entender lo que el otro está pasando y orar e interceder e interesarse por lo que vive otro. Pregunta simple, Señor, muéstrame cómo orar. Pon tus palabras en mi boca. Siguiente, esto es muy poderoso. Interceder efectivamente es aprender a escuchar a Dios. La intercesión es 90% escuchar. La intercesión no es hablar. La intercesión es 90% escuchar. Quiero que quiero animarle que lo pongan en el chat. No, no tienen que hacerlo todos, estamos casi 70 personas, pero unos cuantos, pongan en el chat. Interceder es 90% escuchar. Interceder es 90% escuchar. Amén.
Tenemos un grave problema en este siglo XXI. Es que escuchamos demasiadas voces. La cultura del reino es una cultura no visual, es una cultura de oír. Y ahora entiendo por qué no hay PowerPoint en la instrucción del padre en este módulo. Por eso no hay PowerPoint. Porque no es un tema de visual, de ver, es un tema de oír. Oír lo que Dios está diciendo, oír lo que el cielo está diciendo, oír la palabra rema que ya ha sido hablada. Si el Señor nos dijo que la intercesión es ir a la punta del cerro a derramar aceite y punto, y bajen enseguida a las 12 del día y solo tienen 5 minutos, pues así es. No que me gustaría adorar, no que por qué no declaramos esta palabra, no, así es, punto. Si el Señor dijo que hay que ir con tantas personas, si el Señor dijo que es de esta forma como cuerpo, que hay que hacerlo, hay cientos y miles de diseños. La intercesión es aprender a escuchar. Amados, hay momentos de nuestros devocionales donde, como me ha sucedido en estos días, el Señor no me permite orar ni una palabra, solo me dice, adórame, adora, 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 nada más. Hay otros momentos donde me meto en guerra, hay otros momentos donde me deleito, hay otros momentos donde Él me manda a perseverar en orar por una palabra que me dio, pero son días donde Él solo me dice que adore y yo me pierdo en adoración. La clave está aquí. Él nos va a decir cómo ayunar. Él nos va a decir qué ayunar. Él nos va a decir cómo orar. Él nos va a decir cómo interceder. Necesitamos tener un oído abierto a la voz de Dios. Esto es algo que yo lo he dicho muchas veces en otros momentos, pero como tenemos personas nuevas, tengo que repetirlo, ¿no? Cuando nos piden oración por algo, nos llega un mensaje cualquiera, nos dice, pastor, ore por tal persona que está enferma, por ejemplo. Nosotros hemos tomado el desafío de no orar enseguida, sino de preguntar al Señor qué es lo que Él quiere hacer. Unirnos a lo que el Padre quiere hacer. Hay ocasiones donde el Señor nos manda a orar por esta persona por sanidad. Eso significa que la va a sanar. Hay ocasiones donde no, donde esta enfermedad es un proceso, porque Dios quiere tratar algo con la familia o algo con esta persona, donde es un problema de rebeldía y que Dios tiene que quebrar ahí cosas. Hay ocasiones donde Dios dice, no la voy a sanar. ¿Yo para qué voy a orar por alguien que Dios le ha dicho que no va a sanar? Tengo que indagar, acuérdese de la palabra buscar. ¿Cuál es la intención del Espíritu en cada ocasión, en cada momento? Y esto, esta llave tan tremenda de aprender a escuchar, nos va a meter en un montón de puertas. Porque ¿qué es lo que el Señor quiere para los hijos? ¿Qué es lo que el Señor quiere para una ciudad? ¿Qué es lo que el Señor quiere para una nación? ¿Qué es lo que el Señor quiere para un momento, para un año, para una temporada? Todo se resume en abrir el oído
e interceder lo que Dios dice. Ni más ni menos. Levanta tus manos y dile al Señor, Padre, destapa mis oídos espirituales, renuncio a la iniquidad, destapa mis oídos, quiero aprender a oír tu voz, más claro, más claro. Señor, haznos un pueblo entendido. Oh, papá, hemos venido hablando muchos años de esto. Espíritu de sabiduría y revelación. Padre, que nuestro entendimiento no se embote, sino que en el nombre de Jesús escuchemos tu voz y repliquemos lo que el cielo está diciendo. Oh, papá, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, haznos sensible a la voz del Espíritu, al rema lo que hablas, haznos sensibles, papá, haznos sensibles, haznos sensibles. Oh, Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, sus vidas. Que tengamos, Padre, la capacidad de obedecer al Espíritu cuando nos llama a interceder. Que cuando estamos en una reunión, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos, Señor, aún trabajando, tú nos dices qué hacer. Oh, Señor, yo veo algunos que han estado enjaulados, metidos en prisiones de temor, porque ciertamente Dios sí les ha dicho cosas y ustedes por temor no han salido. Y el Señor te manda a salir de esa cárcel de temor y que empieces a fluir en el Espíritu. Que no tengas miedo, que no tengas temor, porque dice el Señor, he aquí yo te mostraré los tesoros ocultos, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, te guiaré, te mostraré lo que hacer con tus hijos, te enseñaré qué hacer con tus discípulos, te enseñaré, solo escucha mi voz. Gracias, Señor. El Espíritu Santo es el mejor intercesor. Por eso tenemos que unirnos al Espíritu Santo. Él es el mejor intercesor. Yo le recomiendo que si usted es una persona de esos activos que le, ¿no? que le cuesta entrar en esa quietud, eh, póngase a adorar primero. A veces es mejor, no sé, estar un buen tiempo en adoración para alinearnos a Dios, alinearnos a adorar, 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 hasta que Dios empieza a dar luz y nos dice una palabra por la cual interceder, una palabra. Y esa fue la intercesión de ese día. Y esa fue la intercesión de esa temporada. Pero que el Espíritu traiga convicción de que ese es el rema, que esa es la palabra. Y amado, no se distraiga, no te distraigas. Enfócate en lo que el Padre te ha dicho. Enfócate en lo que el Padre te ha dicho.
¿Qué es lo que quiere el diablo? Que mires las noticias y te distraigas. Mira las noticias, pero para saber cómo interceder, pero aún las noticias hay que mirarlas con entendimiento. Y si te van a afectar, mejor no te las veas. No te metas en las guerras que Dios no te ha llamado a meterte. No somos llamados a meternos en todas las guerras del mundo, espiritualmente hablando. Somos llamados, entendidos, a entrar en las batallas que Dios nos ha dicho que entremos. Tenemos que conocer al Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar cómo pedir, porque Él nos va a mostrar, porque Él nos va a despertar al Espíritu para ir a investigar lo correcto, a ir a los lugares correctos, aún en internet a ir a las páginas correctas. Por eso, interceder se requiere que tengamos un espíritu abierto, un espíritu despierto. Buscar y hallaréis, buscar y hallaréis. Un espíritu despierto busca. Busca, Señor, ¿cuál es la palabra para mi grupo? ¿Qué es lo que quieres hacer en estos meses en mi grupo? Dame un rema para con estos discípulos. Una cosa para trabajarla este año, una cosa. Y voy a orar y voy a interceder por esa única cosa. Como ministerio nosotros, el Señor nos ha metido a, a una guerra por las generaciones. Eso es lo primero y de hecho nuestro viaje a España tiene que ver con eso. Hay dos grandes temas en estos últimos tiempos. El más grande es el tema de las generaciones del Espíritu Santo. Por eso es que vamos a España. Pero hay otro tema que va de la mano y que el Señor nos está introduciendo cada vez más como iglesia y ministerio, que es el tema de revelar a Cristo, la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Años hemos trabajado con el tema de paternidad y ya podemos decir que está establecido. Ahora nos está introduciendo en el Hijo. Y el tema de generaciones, eso es lo que nos ha entregado como una agenda. Mal haríamos nosotros de empezar a meternos en otras guerras que Dios no nos ha llamado cuando esa es nuestra guerra. Esa es nuestra guerra. Si se fija bien usted, aunque me estoy saltando de tema, este es un tema de otro día. Si se fija usted, todo lo que usted está haciendo hoy, usted es pastor, usted es docente, usted trabaja con jóvenes, algunos trabajan con niños, trabajan en leyes, o tienen hijos, o son parejas jóvenes, o tienes familia, etcétera. Todo nos va guiando hacia el tema de las generaciones. Entonces el Espíritu ya ha hablado. Y a nosotros como iglesia internamente la revelación de Cristo. Entender a profundidad, y no sé cuántos años nos va a tomar eso. Entender a profundidad. Desde la crucifixión, desde la obra completa de Cristo, porque no le entendemos.
de lo que significa estar crucificado con Él, de lo que significa estar sepultado con Él, de lo que significa ser glorificado con Él, de conocer al Cristo resucitado y glorificado y gobernante, y todas las dimensiones que la Biblia dice que es Cristo en nosotros. Esos son los temas, esa es la agenda para los siguientes 10 años. ¿Qué hacemos inventando el agua tibia, amados? Es lo que Dios nos ha entregado. Hay un tema importante con lo que es intercesión, amados. Nosotros no podemos interceder con nuestros sentidos naturales. No podemos interceder viendo el presente. Tenemos que aprender a ver más allá. Tenemos que aprender a ver la raíz de las cosas. El por qué suceden las cosas. Lamentablemente, nosotros nos hemos vuelto tan temporales que perdemos de vista que lo espiritual es eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Intercesión es realmente trasladarnos al pasado y o al futuro de las cosas y verlas como Dios las ve desde la eternidad. Repito, es trasladarnos al pasado y o al futuro de las cosas, verlas como Dios las ve en la eternidad y no en nuestra temporalidad. Le explico por qué. Algunos me están mirando con cara de ¿ah? ¿Por qué al pasado? Porque hay un origen, hay una raíz de las cosas, que hay que buscarla y indagarla. Hay un pecado oculto, hay una injusticia, hay una maldición, hay una puerta abierta a las tinieblas. Entonces, interceder nos lleva al origen del por qué suceden las cosas. Pero también dice al futuro. ¿Y al por qué? Porque tenemos que aprender a ver las cosas en fe, como Dios las ve, ya terminadas. No podemos interceder en esta temporalidad. Ay, ora por este problema, sí, ya, pero ¿cuál es el pasado? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Cuando me introduzco en la vida del Espíritu y puedo ver en la eternidad como Dios lo ve, voy a verlo así, pasado, presente y futuro como una misma cosa. Y no me voy a angustiar por lo que veo en este mundo. Tenemos que verlo desde arriba. Eso es eternidad. Eso es eternidad. Vamos a leer algunos versículos interesantes de intercesión. Por favor, ahí está Erika de Mera, lo veo a Juan, Andrea también, ayúdenme también, también Mercedes, que la veo por ahí, con los siguientes versículos para ir buscando e ir leyendo, por favor, ¿sí? Por favor, Erika, puedes buscar Efesios 6, 17 y 18, por favor. Juan, puedes buscar, perdón, dice que no tienes el micrófono. A ver, Juan, por favor, buscas Efesios 6, 17 y 18 primero. Efesios 6, 17 y 18. Andrea, buscas por favor Jeremías 33, 3, que creo que lo sabemos de memoria. Sí. Mercedes, por favor, Colosenses 1, 9 y 10. Vamos a ir por lo pronto con esos textos. Ya, Efesios 6, 17 y 18. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Gracias. Dice que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es la espada del Espíritu.
No sirve de mucho o de nada que agarramos cualquier versículo por hablarlo y decirlo en nuestra carne. La palabra declarada es la palabra del Espíritu. Es decir, es hablada cuando, primero es la palabra que el Espíritu nos muestra que hablemos. Y es la palabra que es declarada en el tiempo que el Espíritu la declaremos. No es cualquier cosa de que te dedico tal versículo, porque yo quiero, yo pienso. No, no, es la palabra, es la espada del Espíritu. Lo que el Espíritu quiere hablar a esa persona, lo que el Espíritu quiere decir a esa comunidad, lo que el Espíritu quiere decir a los aires. Ahora dice en el versículo 18, dice, orando en todo, orando en el Espíritu, es decir, orando en la vida del Espíritu, guiado por el Espíritu, que el Espíritu ponga palabras en nosotros y otros temas más que veremos después. Un clamor que ponga el Espíritu, un gemido también, son lenguajes del Espíritu, pero es la palabra del Espíritu a través de nosotros. El Espíritu Santo, acuérdese que vive en nosotros. Y dice, orando en todo tiempo. Ahora, nosotros entendemos mal este concepto de orar en todo tiempo y creemos que orar en todo tiempo es que yo tengo que estar clavado 10 horas al día orando. Es imposible orar en todo tiempo cronológico. Ahora, esa palabra tiempo en el griego no es la palabra cronos, que es nuestro tiempo de ahora, que ahora dice que son las 9 de la noche hora de Ecuador y otras naciones, qué sé yo, otras horas. No, no, no se trata del cronos. Ahí la palabra que se usa para tiempo es la palabra kairos, es decir, orar en el tiempo de Dios. Si el Señor dice que esa intercesión es a la 1 de la mañana, es a la 1 de la mañana. Por algo es, a esa hora, por algo es. Si el Señor dice que te despiertas a tal hora, a esa hora es. En el kairos. Si el Señor dice que ese ayuno es de 12 horas, o es de 3 días, o es de 7 días, o es de 21 días, o es de 40 días, o es todo un año ayunando parcialmente, como Él diga, es el kairos, orando en todo kairos, orando en el Espíritu en todo kairos. Perfecto, pastora, muy bien, sincronizado con el tiempo de Dios. Sincronizado, perfecto con el reloj de Dios. Y el mismo Espíritu nos va a decir, ya está hecho. O el mismo Espíritu nos va a decir, persevera, sigue guerreando. O el mismo Espíritu nos va a decir, destruye esto, esto, esto. O el mismo Espíritu nos va a decir, ya no ores. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, sí, ciertamente es meternos en el Espíritu. Espero en Dios poder ver un poco de eso, lo que significa meternos en el Espíritu y ver lo que sucede en el Espíritu, en los aires. Pero en los términos más básicos, orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu guíe nuestra oración. Amado, más vale una oración de 5 minutos guiada por el Espíritu que un rezo, porque termina siendo eso, un rezo de 1 hora en la carne, no sirve de nada. Y a veces los cristianos evangélicos simplemente hacemos lo mismo que antes, rezar y las mismas oraciones que toda la vida. ¿Usted cree que realmente eso en el mundo espiritual tiene una validez? Vamos a ir a el famoso versículo de Jeremías 33:3, por favor. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias. En primer lugar,
se usa un verbo que es clamar. Yo debo confesar que no hemos entendido, me incluyo, lo que significa clamar. Es algo que sale de las entrañas. Yo personalmente en mis intercesiones personales han sido pocas veces que he tenido lo que se llama un clamor. No hablo por mis problemas. Clamar por mis problemas, hermano, es fácil. Clamar porque estoy enfermo, clamar por mis... Eso lo hacen todos. Estoy hablando en intercesión por otros. Me ha pasado y no muchas veces, pero es otra historia. Es un clamor del espíritu. Es un dolor. Es un gemido. Para empezar, ahí habla de clamar, que es algo producido por el mismo espíritu. Entonces, lección para todos nosotros. Básicamente, busquemos en la Biblia todos los versículos que hablan de clamar. Una cosa es orar o interceder, otra cosa es clamar. Dice ahí, clama, y yo te responderé. Y viene la segunda parte, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El resultado de una intercesión es que se nos va a revelar lo que no conocíamos. ¿Qué son las cosas que no conocíamos? Primero, pensamos que las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pensamos que primero es, uy, el Señor me va a mostrar los demonios, los ángeles. No, es primero las cosas grandes y ocultas que tú no conoces son tus propios pecados adentro que no los habías visto. Primero. Las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, primero es que quizás el mayor obstáculo para que Dios obre seamos nosotros mismos. Nuestra idolatría, nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestra impureza, nuestra injusticia. Entonces, las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, primero Dios tiene que tratar con su iglesia. Y no las habíamos visto. Por eso el Espíritu Santo saca el velo para poder verlas. Ah, y cuando sale el velo, dice, ay Señor, ahora sí entiendo en madurez, ¿por qué no me has dado lo que te he pedido? Porque ahora entiendo que si me lo das, la echo a perder toda. Me aparto de ti. Si me lo das, esta persona, esta cosa o todo lo que tengo se vuelve un ídolo. Si Él sabe lo que necesitas. Quizá haya personas aquí que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen muchas metas, lo cual está bien. Pero ¿sabes cuál es la principal razón por la cual quizás no te lo da Dios? Porque Él sabe que si te lo da ahora lo vas a echar a perder. Necesitas madurar más, hijo. Necesitas madurar más. Entonces la primera cosa que sucede es, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces de tu propio corazón. Y después si vienen cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora bien, vamos a platicar. ¿Sabías tú que estás orando por tu hijo? Pero ¿sabías tú las cosas que tiene tu hijo en el teléfono? Son las cosas grandes y ocultas que tú no conoces que van a salir a la luz. Las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabía usted que te pone a clamar y probablemente sale a la luz la infidelidad de tu esposo o de tu esposa? Clamaste y oraste y salió a la luz el pecado de la iglesia. Las cosas grandes y ocultas que tú no conoces y salió a la luz la injusticia que hay en el país. ¿Me está siguiendo? Cambiemos ese concepto de las cosas grandes y ocultas porque Dios lo ve de otra manera. Él expone las tinieblas y saca las cosas a la luz para poder arreglarlas.
Y por supuesto, el tercer nivel de cosas grandes y ocultas que tú no conoces, sí, Él nos puede mostrar diseños y Él nos puede mostrar la actividad angelical o la actividad demoníaca detrás de todo lo que estamos orando para poder interceder con entendimiento espiritual. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, diseños de ciudades, diseños de naciones, etc. Hay varias dimensiones de esta palabra. Hoy estábamos conversando con Andrés, que estábamos hablando algunas cosas. Andrés es uno de, junto con su esposa Andrea, son líderes de jóvenes de nuestra congre. Y le planteábamos al Señor esta pregunta: ¿cómo despertamos el espíritu de esta generación? Porque coincidimos que esta generación es otra historia. Cuando éramos más jóvenes, bueno, Andrés y Andrea son más jóvenes que yo, pero ellos fueron formados de una manera. Yo fui formado por Dios de otra manera. Pero estamos enfrentando todo un desafío con otra generación totalmente distinto a la generación que usted vivió, que yo viví, que vivieron algunos de ustedes que ya tienen 30 o 40 años, o aún los que tienen 20 y pico. Estamos hablando de chicos de 12, 13, 14 años, 18 años. Y entonces le planteamos al Señor: ¿cómo? ¿Cuáles son las llaves? ¿Cómo despertamos el espíritu de esta generación? ¿Sabe qué? No sé qué daría yo por tener esa respuesta. Todavía no la tenemos. Eso es un tesoro de reino. Eso vale más de $1.000.000. Eso vale la salvación de tus hijos o de tus nietos. Sí, el Señor nos empezó a soltar alguna que otra cosa por ahí, porque hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien. No estoy hablando de entretener a la juventud. Olvidémonos de eso. No estamos para eso. Estamos hablando de despertar su espíritu. Eso es otra cosa, de que verdaderamente nazcan de nuevo. No estoy hablando de aglutinar cantidad de jóvenes, estoy hablando de despertarlos a la pureza, al servicio, a la santidad, a la justicia, a su propósito. Y aquí lo expongo, motivo de intercesión. Porque así como otros encontraron la manera de despertarte a ti, hablo de la generación de los de 30, 20 y pico, a los de 40, como Dios te despertó a ti, debe haber las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si el diablo los tiene entretenidos con qué sé yo, con tanta cosa, reggaetón y videojuegos y TikTok y tantas cosas. Por supuesto, el reino de Dios tiene una respuesta 1000 veces mayor. ¿Qué nos está pasando que no la podemos ver? ¿Cómo despertamos a Jacob? Porque Abraham está cumpliendo su propósito. Porque la generación de Isaac lo está cumpliendo, reabriendo los pozos de sus padres. ¿Cómo despertamos a Jacob? Clama a mí y te responderé
te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a Colosenses 1. Con eso vamos a cerrar hoy. Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10, hermanos. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, pastora. Es tremendo lo que Pablo menciona y ora, ¿no? Pablo dice, ¿por qué ora Pablo por sus discípulos, por esta iglesia? No ora por prosperidad, no ora que Dios les dé salud, no ora que Dios los bendiga. Pablo dice, yo oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, que se les revele la voluntad de Dios para sus vidas. Eso es todo. Oro para que Alfonso, Evelyn, Francisco, Marianela, Iván, Jaime, Dayumara, Fabiola, Carmen, Bruce, Angelita, Marley puedan conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Que en cada decisión puedan caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes? El propósito. Así ora Pablo. Que sus sentidos sean despertados para poder escuchar a Dios, hacer su voluntad y caminar en el propósito de Él. Ya pasamos esos tiempos, amados. Una estación que es necesaria, por cierto, obedecer nuestros líderes, nuestras autoridades, las instrucciones. Es una estación necesaria, ¿por qué? Porque veníamos de un contexto de tanta rebeldía, veníamos de un contexto muy, muy independiente, que Dios tenía que tratarnos con todo lo que es sumisión a la autoridad, con todo lo que es obediencia a la autoridad, honra a la autoridad, etc. Pero no se queda allí, porque muchos se quedan ahí y dicen, no, ya obedezco, el pastor me da esta instrucción, me dan este consejo, obedezco a mi líder, qué bueno, pero lo que Dios quiere es que le obedezcas a Él, las instrucciones que escuchas directamente de Él, no solamente de un hombre. Y digo no solamente porque hay algunos que se expresan mal, ¿no? No obedezcas a los hombres. No. Sí, hay que obedecer a los hombres porque la Biblia dice que obedecer a sus pastores. Lo que pasa es que no es solo eso, que algunos se van al otro extremo y dicen que casi que no hay autoridades cuando la iglesia dice que hay apóstoles, profetas, pastores y maestros. Así es la inmadurez, no se va por otro lado. Pero no es solo esa estación, es que el Espíritu te va a mostrar cosas a ti en tu intimidad. Te va a mostrar cosas directamente, que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Y que claro, el Señor te va a rodear de otros para pesar esas cosas, para enseñarte, guiarte. Pero a medida que eres más maduro, aprendes a manejarte. Willy, Paquita, María Paula, Marcela, Isaac,
Carlos, Michelle, Alexandra, Carlos, Mónica, sean llenos de la voluntad de Dios. Sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Se les revele la voluntad de Dios. En cada aspecto de su vida, que no sean confundidos. Mire qué tremenda intercesión de Pablo. La gente de hoy, ¿qué es lo que quiere? Que oren por sus necesidades. No, es que cuando conoces la voluntad de Dios sabes qué pedir, y cuando sabes qué pedir lo vas a tener todo lo que es la voluntad de Dios. ¿No es acaso la voluntad de Dios mejor que la tuya? ¿No es acaso la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? A conocer su voluntad. ¿Y qué tal si en este año la voluntad de Dios es que sufras? Eso es lo mejor, es lo que necesitas para este año. Como hay un grupo de gente a que yo les dije que 2022 agárrense porque es un año de fuego, agárrense. Porque Dios te va a purificar, porque Dios te va a enseñar, agárrense. Vieron que los años anteriores fueron como bonitos, como ahora agárrate que este año Dios te va a tratar el Señor. Si esa es la voluntad de Dios, pues para esa persona. Que seamos llenos de la voluntad de Dios. Eso es lo mejor. Amén. Oh Padre, haznos una iglesia entendida. Haznos una iglesia que no se pierda, que no se confunda. Haznos una iglesia que tu voz sea lo más importante. Haznos una iglesia que no se distraiga, que esté enfocada. Hay demasiadas voces, demasiadas distracciones, afanes. Padre, seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Oro que tu espíritu, Señor, venga ahora como una cascada poderosa y cada vez que mis hermanos, cada vez que los hijos abran la palabra, haya verdad y revelación y ellos puedan recibir lo que es tu voluntad para sus vidas. Ahí está el éxito, hacer la voluntad de Dios. Oro, Señor, que tu espíritu les enseñe tu voluntad. Oro que a través de la escritura, a través del Espíritu Santo, a través de la voz alineada de tus hijos, de tus pastores, de tus siervos, tú reveles tu voluntad. Perdónanos, Señor, si como familias, iglesia, hemos tocado puertas que no nos has abierto. No queremos ir a ningún lugar que tú no nos envíes. No queremos, Señor, desalinearnos a tu voz ni a tus tiempos. Espíritu de Dios, este es tu tiempo. Enséñanos a interceder conforme a tu corazón. Enséñanos, quita las distracciones. Sí, amados, tienes que trabajar, tienes cosas que hacer,
tienes la casa, pero mientras lo haces, te vas a deleitar en Dios. Mientras lo haces, vas a recibir diseños. Mientras lo haces, vas a recibir verdad. Mientras lo haces, vas a recibir revelación. Mientras lo haces, vas a recibir palabra. Te digo en el nombre de Jesús, mientras lo haces, mientras vas a la universidad, mientras vas al colegio, mientras vas a tu trabajo, mientras conduces, mientras enseñas, en el nombre de Jesús recibes palabra, porque hay una fuente que se ha abierto, que aún mientras estás haciendo las cosas que tú dices que son del mundo, pero cuando entramos en el reino, todo lo que hacemos es reino. Todo, donde quiera que vamos, establecemos reino. En todo tiempo y en todo lugar nos alineamos a tu voz. En el nombre de Jesús, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para pedir conforme a su voluntad, para alinearnos conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, revélanos los elementos distractores. En algunos son los móviles, en otros son actividades que no te edifican. Papá nos está llamando a adorarte, nos está llamando a pasar más tiempo contigo para poder alinear nuestro oído a tu voz. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sigue hablándonos en estos días. Amén y amén.